Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto, es un privilegio poder acompañarles desde la distancia, desde aquí, desde la Asociación de los Llanos Orientales en la Unión Colombiana del Sur del distrito de Vistahermosa. Soy el pastor Esdras Ramírez. Actualmente me encuentro pastoreando el distrito de Vistahermosa en un municipio que lleva su nombre, Vistahermosa, del cual consta 4 municipios: San Juan de Arama, Mesetas, La Uribe y una jurisdicción llamada La Julia. Hoy nos encontramos gozosos y le doy muchas gracias primeramente a Dios por permitirme dar la oportunidad de predicar la palabra de Dios con ustedes. Y agradecer también a mi gran amigo y pastor Julián Flores, quien me ha extendido esta invitación. Doy muchas gracias. Pastor Julián, gracias por esa invitación que me ha hecho de poder abrir las puertas del distrito de Florida Blanca para este servidor, para traer una porción de la palabra de Dios en esta mañana. Les felicito por esa buena iniciativa de los amaneceres con Jesús. Es algo que nos fortalece espiritualmente. Aquí en nuestra asociación, la asociación la hace todos los días, igualmente a las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, donde participamos en ocasiones los diferentes pastores de los distritos y es de enriquecimiento espiritual. Les exhorto y les felicito también por esa vigilia que han tenido. Nosotros tuvimos una el día viernes de 5:30 a la medianoche y ha sido de enriquecimiento espiritual para nuestras vidas y también para la vida de nuestros hermanos. Así que doy muchas gracias, hermanos. De antemano, muchísimas gracias por permitirme predicar la palabra de Dios en este momento. Quiero invitarle que antes de abrir este libro sagrado que tenemos nosotros, que es la Santa Palabra de Dios, podamos pedir la dirección primeramente de nuestro Dios para que sea quien dirija el estudio en esta mañana. Así que les invito para que reverentemente tomemos una posición de oración en este momento al Señor. Vamos a orar. Oremos. Poderoso Dios, te damos muchas gracias por este hermoso privilegio que tú nos das de poder en esta hora, de este día, de este domingo, en esta mañana, poder abrir tu santa palabra, ver cómo el sol sale sobre nuestros ojos y ver la oportunidad que tú nos das de respirar y de ver este hermoso día que tú nos das. En algunos lugares tal vez llueve, en algunos lugares tal vez hace sol, calor, pero con todas estas bendiciones, Señor, te damos gracias porque tú nos cuidas y nos permites poder tener un nuevo día más de vida. Nos disponemos a abrir tu santa palabra en esta hora de la mañana y rogamos que seas tú, el Espíritu Santo, que nos dirija a través de este estudio que hemos de tener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, cuando hablamos en la Biblia de algunos personajes, para muchas personas tienen personajes favoritos. Es el caso de José, de Pablo, de Daniel, es el caso tal vez para algunos de Sansón. Muchos personajes tenemos. Pero hay un personaje en particular que a mí me sorprende y lo encontramos en los profetas y es el ministerio y la vida y la misión que el Señor le encomendó a este profeta precisamente porque era una misión bien importante y la manera como el Señor le dice a él que cumpla las cosas, pues era algo que uno dice en la actualidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese hombre tuvo que llevar un sinnúmero de burlas y tal vez de comentarios a cuestas por lo que el Señor le había mandado que hiciera o por lo que el Señor le había ordenado que cumpliera el ministerio. Así que yo quiero que vayamos a ver ese personaje, que lo encontramos precisamente en ese libro que se le atribuye a su autoría, que ese libro lo leía hace unas semanas, hace unos meses, se lo leía completamente y me di cuenta de tantas cosas enriquecedoras que tiene y de tanto mensaje que tiene para nosotros este libro. Yo quiero que me acompañen al libro de Oseas. El libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas y vamos a empezar a analizar y vamos a desglosar en estos minutos que nos han permitido compartir la palabra de Dios. Vamos a desglosar gran parte de este libro en diferentes capítulos. Y es que su nombre original precisamente tiene como nombre Dios salva y se le atribuye precisamente es a Oseas,
el autor de este libro, el personaje principal, el profeta Oseas. Yo quiero que vayamos primeramente al capítulo 1, versículo 2 de Oseas, que dice: comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. El Señor le dice a Oseas aquí: vaya Oseas y tome a una mujer prostituta. Nosotros a veces no entendemos cómo el Señor ilustra a los seres humanos un mensaje, de tal manera que tuvo que decirle, o le dijo más bien a Oseas: ve y júntate, consíguete una esposa prostituta, porque mi pueblo se ha prostituido. Y a través de la vida personal de Oseas, él quería mostrar ese mensaje más específico al pueblo que le había fallado al Dios verdadero. Y le dice: ve y toma una mujer prostituta, una ramera. Imagínense que nosotros tuviéramos que decirle en este momento, o el Señor nos mandara precisamente a conseguir una mujer prostituta. El Señor utiliza muchas imágenes en la Biblia y muchas parábolas y muchos mensajes de los cuales nosotros no entendemos por qué lo hacía, pero era la manera como quería transmitir el mensaje claro al pueblo de él. Y le dice: ve y toma, precisamente, ve y toma por mujer a una prostituta, y no solamente eso, sino ten hijos con ella en prostitución, porque la tierra se ha prostituido. Los hijos de Dios se han prostituido, se han apartado de Jehová. Pero mire lo que dice el versículo 4. Y dice: entonces Jehová le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Resulta que ya en el versículo 4, el libro de Oseas da un paso agigantado y dice y muestra precisamente es los hijos que comienza a tener Oseas de acuerdo a lo que le dice el Señor que haga con esta mujer, el nombre de esta mujer, la profesión de esta mujer. Y tiene el primer hijo, y el primer hijo ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré al pueblo de Dios, a la casa de Israel. Mira qué interesante, en la antigüedad los nombres tenían un significado particular de acuerdo a la característica de esa persona. Por ejemplo, Moisés significa ¿qué? Salvado de las aguas. Daniel: Dios es mi juez. Yo soy el pastor Esdras, y siempre que hago esa pregunta, ¿quién sabe el significado de Esdras? Muchos no saben, casi que en la mayoría no saben el significado de Esdras. El significado de Esdras es Dios lo ha ayudado o Dios mi ayudador. En la antigüedad los nombres reflejaban el carácter o una característica específica de esa persona. Imagínense aquí el primer hijo que el Señor le permite tener a Oseas con esa mujer prostituta, esa mujer ramera, y le dice: colócale Jezreel, haciendo alusión a un significado de castigo. Imagínense ustedes poniéndole un nombre a sus hijos que haga alusión precisamente a eso, al castigo. Pero no solamente eso, vamos al versículo 6. Versículo 6 dice: concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija. Dios dijo a Oseas: ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Otro significado particular no tan positivo para esta hija de Oseas. Y es: colócale por nombre Lo Ruamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. No se compadecería de la casa de Israel. Imagínense ese nombre. Hasta el momento vamos que el Señor, en el significado de estos nombres, está haciendo alusión a un castigo, a una consecuencia por las malas decisiones que ha tomado el pueblo de Dios. Pero no solamente eso, vamos ahora a ver el tercer hijo, el versículo 8 y 9, lo que dice el libro de Oseas allí en el capítulo 1.
Versículo 8 y 9 dice el Señor. Después de haber destetado a Lo-ruhamá, Gomer concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, llámalo Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El significado del tercer hijo, del nombre del tercer hijo de Oseas y Gomer, precisamente hacía énfasis a que el Señor ya rechazaba por completo al pueblo, porque el pueblo había pecado. Y en el significado de los nombres de los hijos de Oseas, el Señor quería mostrarles cómo había caído tan bajo el pueblo a tal punto que el Señor había rechazado por completo al Señor. Hoy el Señor tiene un pueblo que somos nosotros y debemos clamar a Dios para que el Señor no nos rechace. ¿Y cómo nos rechaza el Señor? Cuando nosotros cometemos actos que el Señor se ofende, cuando aborrecemos su santo nombre. Muchos hoy día se consideran hijos de Dios, se consideran cristianos, se consideran seguidores de Cristo, pero hoy blasfeman con su vida, con sus actos, con su conducta, atentan precisamente contra ese Dios amoroso. Pero miren, hermanos, vamos a seguir leyendo algo así más adelante en el capítulo, en el libro de Oseas. Vamos a Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice el Señor en su palabra. Y aquí hay algunos tópicos que yo he sacado del libro de Oseas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice el Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. Mire lo que dice, el Señor destruyó, o el pueblo fue destruido mejor, por falta de conocimiento. Y no era porque ellos no supieran, sino porque ellos se habían olvidado de la ley de Dios. Y cuando nosotros vemos el mayor pecado del pueblo de Israel en el tiempo antiguo, antes del Nuevo Testamento, vemos que el gran pecado y el patrón de conducta del pueblo de Israel precisamente era la idolatría. Y es allí cuando el Señor le dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y no porque no supieran, no discernieran entre el bien y el mal, ellos sabían muy bien, sino que habían olvidado por completo la ley de Dios. Cosa que ocurre en nuestros tiempos. Dios hoy tiene un pueblo preparado, pero Dios instruye a ese pueblo. Muchos que se consideran cristianos no van a ser parte de ese pueblo porque se han olvidado de guardar la ley de Dios. Se han olvidado de cumplir y obedecer los mandatos divinos. Y dice allí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. Cuando nosotros, ahora decimos nosotros, bueno, nosotros somos adventistas y nosotros predicamos precisamente de guardar los 10 mandamientos. Nosotros predicamos a las personas de que debemos guardar o observar los 10 mandamientos. Pero algunos pueden guardar los 10 mandamientos, pero no ser salvos, porque es que la palabra de Dios únicamente no son los 10 mandamientos. Algunos dentro de la iglesia, guardadores de los 10 mandamientos, golpean a sus esposas, dicen palabras soeces, perdón, se esconden por allí detrás para tomarse una cervecita, juegan el chancecito, se fuman un cigarrillito, allí escondidas se toman tal vez un tintico, una Coca-Colita, eso no hace daño. Todo lo que atente a nuestra vida, a nuestro cuerpo que es el Espíritu Santo, a lo que dice la palabra de Dios, de nada nos sirve a nosotros guardar los mandamientos cuando mi vida, mi testimonio, mi vida personal es completamente diferente. A veces escuchamos ese dicho que dice que lo que hacemos con la mano lo dañamos con los pies. Y a veces aparentamos llevar una vida santa. Tenemos el conocimiento, escudriñamos la Biblia, pero más que escudriñarla y tener el conocimiento, nos hemos olvidado precisamente de ese dador del conocimiento.
Aquí el profeta Oseas, el Señor le está refiriendo y le dice, mi pueblo fue destruido porque rechazaron el conocimiento. Rechazaron la oportunidad de entregar sus vidas a Dios, de que cada día pudieran estudiar y escudriñar la palabra de Dios. ¿Recuerdan aquel rey pequeñito que fue escogido por el pueblo de Israel de tan solo 7, 8 años? Y que por allá en medio de las ruinas halló la ley de Dios, el libro de la ley de Dios, los rollos de la ley de Dios. El pueblo se había olvidado por completo del verdadero Dios, y ese Dios era el que los había sacado, los había liberado, les había sacado de la esclavitud y los había llevado a un lugar mejor. Pero hoy nosotros como seres humanos siempre olvidamos lo que el Señor hace por nosotros. Nos hemos olvidado cómo el Señor nos ha guiado en el pasado, cómo nos ha mantenido en el presente, cómo nos seguirá guiando, y nos olvidamos de eso. Muchos cometen ese terrible error. Sigamos viendo algunos otros puntos esenciales del libro de Oseas, y yo quiero que me acompañen precisamente allí mismo, el capítulo 4, versículo 7, hay un texto muy interesante que dice, cuanto más aumentaban, más pecaban contra mí, pues también yo cambiaré su honra en afrenta. Mientras más aumentaban, más pecaban contra mí. Qué triste la condición del pueblo de Israel en esa época. Entre más se aumentaban, más pecaban contra mí. Pero no debe sorprendernos, porque es la condición de la humanidad. Hoy entre más aumenta la humanidad, entre más aumenta el número de personas, aumenta también el pecado de las personas hacia Dios. Con cuánta tristeza uno ve niños, niñas de 3, 4 años que son violadas por sus propios padres, asesinatos. Ayer casualmente, el viernes, perdón, miraba yo una noticia en la cual decía que un hombre había por allí en el Tolima, había apuñaleado a su abuela y a su mamá, estaban graves. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad de la humanidad? Entre más se aumentaba en el tiempo de Oseas, entre más era el número en cantidad de personas, más era la maldad y más eran los pecados que cometían contra Dios. Lo mismo que ocurrió cuando el Señor envía el diluvio a la tierra. Entre más crecían, entre más se aumentaba, dice la Biblia que la humanidad o los hombres eran de mayor continuo al mal. Lo mismo que ocurre hoy día. Hoy en día abortar debe ser legal. Hay organizaciones activistas que apoyan esta ideología. Ahora, la ideología de género debe ser impuesta y reclaman derechos porque así es. Porque ya estamos en un mundo actualizado, contemporáneo, donde ya no podemos tener tabú y entonces si hay una pareja homosexual pueden casarse, pueden adoptar un hijo. Vivimos en un mundo en el cual ya se están trabajando en nuestro país y en otros países se ha legalizado la dosis mínima, en la cual una persona puede ingresar a un bar y allí pedir una dosis mínima, consumir drogas libremente. Vivimos en una actualidad, vivimos en un mundo en el cual nosotros nos estamos dando que entre más pecaban, entre más se aumentaban, más pecaba la humanidad. Y estamos viviendo eso en nuestros tiempos. Por eso a veces yo veo que el libro de Oseas es un reflejo para nuestros días y vamos a ver por qué en el siguiente texto. Capítulo 5, versículo 15, dice el Señor en su palabra. Capítulo 5, versículo 15, dice el Señor en su palabra. Volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia me buscarán. Miren, hermanos, hoy día, yo por eso veo que es un reflejo de lo que estamos viviendo. Hoy día, dice el versículo 15, volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia me buscarán. Mire, hoy se ha levantado un movimiento impresionante, aunque no creamos, de muchas personas que quieren buscar y saber más de la palabra de Dios. Hoy en día en las redes sociales, en las transmisiones como se está haciendo hoy, en los cultos virtuales, muchas personas se están interesando
En medio de su angustia están buscando a Dios. En medio de su angustia las personas están buscando de Dios. Quieren que el Señor conteste sus oraciones. Pero yo me hago una pregunta: ¿cuántas personas de estas, después de que pase esta pandemia y después de que pase esta situación en nuestro mundo, seguirán en pie y seguirán firmes? Para honra y gloria de Dios, en nuestro distrito, en estos 3 meses, hemos bautizado no muchas personas, pero las personas que hemos bautizado son personas que han dicho hace mucho tiempo: me voy a bautizar, pero esto les ha hecho entender que el Señor está pronto a venir y que en medio de su angustia lo están buscando. Hemos bautizado cerca de 25 personas. ¿Dónde? En el tanque de la casa de un hermano, en el río que pasa por detrás de la finca del hermano. Hay que buscar la manera, porque la palabra de Dios no se detiene y la obra de Dios debe seguir avanzando y no se puede detener. Por eso el Señor dice en su palabra que en medio de su angustia la humanidad buscaría de Dios. Y es lo que estamos viviendo. Hoy muchas personas están angustiadas. Si ustedes le preguntan a muchas personas, y en una ocasión, antes de llegar toda la cuarentena, la pandemia y todo eso, que el COVID estaba ya llegando a Europa y la gente comenzaba a hablar, y nunca pensó la gente que iba a llegar a nuestro país. En una ocasión, mientras llevaba a nuestro bebé con mi esposa allí a la EPS para una cita de control y desarrollo, habían dos abuelitos que decían: oiga, lo del COVID es cosa seria. Y le decía el otro: claro, eso está profetizado en la Biblia. Y yo apenas escuchaba la conversación. Claro, eso de la Biblia dice que habrían guerras, terremotos, que habrían pestes, y eso está profetizado en la Biblia. Y entonces le decía al otro: bueno, ¿es que usted se volvió cristiano? Me dijo: no, yo no me he vuelto cristiano, pero yo sé que eso está en la Biblia, yo sé que en algún momento, lo que falta es que me toca esperar un poquito más. Un anciano cerca de por los 70 años esperando un poquito más, cuando está convencido de lo que está ocurriendo, está en la palabra de Dios. Sabemos que muchos hoy en su angustia buscarán a Dios y lo están haciendo. Yo sé que allí en el distrito de Florida Blanca, porque es una tendencia que ocurrió en gran parte de nuestros distritos virtuales ahora, hay muchas personas. Yo he visto por allá al pastor Julián transmitiendo la fe de Jesús, y muchas personas interesadas porque en medio de su angustia quieren saber de Dios. Tenemos un grupo que dirigimos desde aquí junto con el profesor Dubier de Vistahermosa. Él lo dirige, me ha invitado un par de ocasiones a un grupo más o menos de 33 personas en Bogotá. Todos los días a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana, ellos están pidiendo hablar, pidiendo que se les hable, que oren por ellos. Porque hoy hay un deseo de escuchar, hay una sed de la palabra de Dios. Y nosotros somos los instrumentos de Dios para poder llevar ese mensaje a otros. Mire lo que dice ahora Oseas capítulo 7, versículo 13. Oseas capítulo 7, versículo 13 dice el Señor: ¡ay de ellos! Porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí, porque se apartaron de mí. ¿Cuántos que nos están viendo en esta hora se han apartado de los caminos de Dios? Y dice la exclamación del Señor, dice: ¡ay de ellos! Ese ay es una expresión que dice: Dios mío, tengan cuidado. Ay, porque va a venir algo terrible. Tengan mucho cuidado. Ay de ellos que se apartaron de los caminos de Dios. Ay de ellos porque vendrá sobre ellos destrucción, sobre ellos porque se rebelaron contra Dios. Y dice el capítulo 8, versículo 12, dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. La ley de Dios es tan grande que para muchos hoy es tomada como cosa extraña. La ley de Dios quedó abolida, eso era para el Antiguo Testamento. Muchas personas hoy, el Señor ha mostrado la grandeza de su ley, y muchos han tomado la grandeza de su ley como algo menor, como algo mínimo, como cosa extraña, dice el Señor en su palabra. Miren, hermanos, el libro de Oseas tiene una fuerte conexión con el pueblo de Israel espiritual.
Muchos hoy consideran que la ley de Dios ya no hay que guardarla, que para qué guardarla si eso quedó abolido. Y con este texto quiero ir concluyendo. Yo quiero que me acompañen a Oseas capítulo 14. El libro de Oseas, el capítulo 14, versículo 9, dice el Señor en su palabra: ¿Quién es sabio para que sepa esto y prudente para que lo comprenda? Porque los caminos de Jehová son rectos, por ellos andarán los justos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hoy el Señor nos está invitando y nos está diciendo en el último texto que cierra el libro de Oseas y está refiriendo y dice: los caminos de Jehová son rectos, pero los rebeldes que anden en esos caminos no podrán caminar porque se caerán. El Señor está llamando a hombres y mujeres que están no solamente en el distrito de Florida Blanca, sino en todo lugar, para que andemos en los caminos de Jehová, para que hoy nosotros entreguemos nuestras vidas al Señor. Hoy es el momento que el Señor nos ha dado para poder compartir ese mensaje de esperanza con otros. El libro de Oseas muestra en esencia muchas actitudes y refleja muchas características del pueblo de Dios en la actualidad. Los caminos de Dios son rectos, mas los rebeldes caerán en ellos. Que el Señor nos ayude a andar en esos caminos rectos, a nunca apartarnos de ellos y a seguir adelante, porque ese camino del Señor es el que conduce a vida eterna. No nos desviemos, no nos dejemos llevar por las situaciones, sino que seamos hoy esos hijos que Dios quiere que seamos, fieles a Él, fieles a su palabra, fieles que caminemos en ese camino recto. Yo quiero invitarte en esta mañana, ya amaneciendo, para que hoy oremos al Señor y le pidamos a Dios que nos ayude a ser fieles caminantes de esos caminos rectos que conducen a vida eterna. Oremos. Poderoso Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos has dado en esta hora de la mañana de poder abrir tu santa palabra y ver cómo el libro de Oseas es un reflejo de lo que vive el pueblo de Dios en la actualidad. Perdona nuestras culpas y pecados cometidas delante de ti y ayúdanos, Padre Celestial, a caminar y a mantenernos firmes en esos caminos rectos que conducen a vida eterna. Ayúdanos a caminar por esa senda que conduce a la salvación y poder guiar a otros por ese mismo camino. Bendice a cada uno de nuestros hermanos del distrito de Florida Blanca. Bendice a su pastor en cabecera. Bendice también al pastor Julián Flores, quien tú los has puesto allí como ministros de Jehová para pastorear una grey que no es fácil, pero queremos que tú les des la sabiduría de hacerlo de la mejor manera y que tus ovejas, estos hijos que están preparándose para vida eterna en el distrito de Florida Blanca, no desistan. Bendícenos y danos un feliz día el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente y sigo dándole gracias a Dios y al pastor Julián Flores, quien me ha invitado para esta meditación y esta reflexión. Así que tengan ustedes un feliz día. Dios les bendiga y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Pastor Julián, muchísimas gracias por invitarme. A cada uno de los hermanos, los comentarios que hicieron, muchas gracias y esperamos que hoy tengamos un excelente domingo bendecido por el Señor en nuestras actividades, en el deporte, en el ejercicio, compartiendo con nuestra familia y con todos los allegados a nosotros. Cuídense mucho, mantengamos siempre presentes las medidas de seguridad al salir para que podamos estar sanos. Dios les bendiga y que tengamos un feliz día. El Señor les guarde y les bendiga y les regale un excelente día. Chao, chao. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un feliz día. Hasta luego.